Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Dios les continúe bendiciendo poderosamente. En este día vamos a mirar un tema que ya lo ven allí en su pantalla. Dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Entonces, el propósito de esta enseñanza y lo que Dios me ha estado hablando es entender que Jesús fue como un grano de trigo que cayó a la tierra y murió, pero que de él luego surge una nueva vida, y que ahora nosotros, los que estamos muertos en su muerte, resucitados en su resurrección y sentados en los lugares celestiales, podemos identificarnos con ese Cristo que murió, pero también con ese Cristo que resucitó. Y esto es muy poderoso. Debemos, oye bien, debemos, como nueva creación en Cristo que somos, debemos identificarnos con la muerte de Jesús, pero también con su resurrección, para que en fe caminemos en esta nueva creación. Jesús siempre usó cosas naturales para que podamos tener entendimiento de las cosas espirituales. Y Jesús usó la analogía del grano que debe caer a tierra y morir para que germine una nueva vida. En este caso me voy a referir al grano de trigo, para que, ya que es del trigo donde se hace la harina para hacer el pan, pero también de una planta de trigo se sacan muchos granos. Jesús fue el grano desnudo de trigo que cayó a tierra y murió, y vino luego a ser el pan de vida. Entonces, vamos a disponer nuestro corazón para orar. Antes de orar, también quiero decirles que si tú has llevado la secuencia de las enseñanzas, si tú has oído la mayoría de las enseñanzas que he estado editando en este canal de YouTube, tú vas a comprender lo que te voy a enseñar hoy mucho más profundamente. Les insisto mucho acerca de el vernos muertos al pecado. Les insisto mucho también el vernos resucitados en Cristo. ¿Por qué? Porque ahí está el meollo del asunto. Esta es nuestra creencia fundamental, de manera tal de que en esa creencia verdadera podamos nosotros caminar y tener una victoria total sobre el pecado, sobre las tentaciones de cualquier clase que vengan, sobre cualquier cosa que se presente a través de las circunstancias. Cuando tenemos un sistema de creencias en la verdad de lo que en Cristo Jesús es, nuestra vida va a ser diferente. Se lo aseguro que nuestra vida va a ser diferente. Por eso insisto tanto en estas enseñanzas. Padre Señor, yo te doy gracias por cada persona que está viéndonos en este momento, por cada corazón. Señor, oro para que un espíritu de revelación y sabiduría venga, Señor amado, profundamente al corazón de las personas que están viendo y oyendo este video, Señor, para que así puedan, por ese espíritu de revelación y sabiduría, conocer las cosas que Dios proveyó a través de su Hijo Jesucristo. Hoy, Señor amado, pido para que los ojos del entendimiento sean alumbrados más y más, para que puedan entender las riquezas de la gloria que están dentro de cada uno de nosotros. Hay un sinfín de riquezas de gloria. ¿Pero por qué? Porque Él murió, pero también resucitó en gloria. Y esa gloria igualmente, eres partícipe de esa gloria. Entonces oro para que venga a ti una revelación mayor. Señor, toda escama de los ojos es quitada, todo entenebrecimiento, Señor amado. Yo declaro que tu palabra trae luz al entendimiento, que tu palabra trae vida y espíritu al corazón de ellos, Señor amado. Que ellos entiendan que sí se puede vivir en esta tierra con este cuerpo humano mortal en el poder de la resurrección de Cristo. Gracias, Señor. Bueno, vamos entonces a entrar a nuestra enseñanza.
Y el título es, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. ¿Ok? Entonces, tenemos que entender igualmente, y traje aquí un aguacate, que esta semilla, oye bien, esta semilla de este aguacate tiene que morir, tiene que ser sembrada, ¿ok? Tiene que ser sembrada y luego morir, e enterrada, sepultada, para que esa vida que está dentro de esa semilla pueda dar una nueva planta. Una nueva planta. Así fue como el Señor nos lo ilustró en la parte de el versículo que Él habla acerca de eso, que ya ahorita lo vamos a compartir. Entonces, cualquier semilla tiene que morir para que pueda surgir de esa semilla una nueva planta. Se siembra en la tierra, ¿ok? Ella se muere, ¿ok? Y parece que ahí acabará todo, pero no es así. Dentro de esa misma semilla hay un poder en donde surge una nueva planta. De verdad que les cuento una cosa, cuando he estado meditando acerca de esto, de verdad que las cosas del Señor son hermosas. La creación es perfecta. A veces lo tomamos muy a la ligera, a veces nos familiarizamos tanto con algunas cosas que no vemos la grandeza de la creación. Realmente eso es un milagro, lo que sucede en esa semilla y cómo es que esa semilla tiene dentro de ella misma otra planta. Eso es algo tremendo, eso es algo tremendo. Entonces, lo más importante en esta enseñanza es que debemos de entender que la semilla tiene que caer en la tierra y morir. La muerte del grano, de cualquier grano, en este caso estamos hablando del grano de trigo, ¿ok? Es indispensable, oye, es indispensable, porque si no es enterrada y muere, va a quedar ¿qué? Sola, va a quedar sola, no va a servir para nada, no va a servir para nada. Puede ser una semilla muy bonita, puede ser una semilla que tú la pongas en cualquier lado. Si yo no tomo esa semilla, si yo no tomo esta semilla de aguacate y la siembro, se pierde. La boto a la basura y se acabó. Pero cuando tomamos esa semilla, y así fue que Jesús tomó su vida, ¿ok? Y murió, oye, murió a la naturaleza de pecado. Se lleva la naturaleza de pecado, se lleva el pecado, muere a eso para que luego entonces surja de él una nueva vida. Eso es glorioso, de verdad es maravilloso. Entonces, aquí les estoy mostrando, dentro de la semilla está una nueva ¿qué? Una nueva planta, una nueva planta, una nueva planta. Miren aquí las primeras hojas. Esto es un milagro, las cosas que Dios ha hecho son perfectas. Y Él hace una perfecta analogía de que Él vendría a ser ese grano de trigo que cae a la tierra y que de Él, de esa naturaleza divina de Él, de esa simiente incorruptible que se hizo carne de su Padre, surgiría, un nuevo cuerpo glorioso. Y esto es magnífico porque allí está todo el proceso de lo que hay dentro del grano. Dentro de él se encontraba la creación, una nueva creación. Dentro de él se encontraba una nueva planta. Un cuerpo glorioso surgió de él. Un cuerpo glorioso, una vida sin pecado para la humanidad surgió de nuestro segundo Adán, de nuestro Cristo. Esto es poderoso. Bien, entonces la planta es bien tremendo. En este proceso, bueno, quizás se quedó un poquito muy claro, pero bueno, en este proceso vemos que la semilla es sembrada y luego vemos el proceso de cómo va creciendo. Este es un grano de trigo. Perdonen que de verdad el fondo no debía haber usado ese fondo blanco, pero bueno, es solo para que tengan una idea. Y luego vemos, cómo es de diferente la planta a la semilla que sembré. Entonces la planta en nada se parece a lo que sembraste.
Y ese es el crecimiento de esa semilla que cayó a tierra y murió. Entonces, en nada, ¿ok? Si sembramos ese aguacate, esa semilla de aguacate, cuando esa vida nueva que hay dentro de esta semilla surge, en nada se va a parecer a lo que sembraste. En nada se va a parecer a lo que sembraste. Esto nos muestra de lo glorioso y majestuoso y poderoso que es el nuevo cuerpo glorioso en Jesucristo, y que ahora nosotros podemos, vivir en ese nuevo cuerpo glorioso de resurrección. Amén. Bien, entonces, esta nueva planta, igualmente, cuando cae a tierra y muere, surge una nueva planta o una nueva vida. Y luego también vemos que lleva muchísimo más, ¿ok? Jesús, al hacer esta analogía acerca del grano de trigo, él sabía que él debía de morir. En Juan 12, 24, los que tienen su Biblia, ¿ok? Juan 12, 24, ahí aparece el versículo. Aquí Jesús, con esa analogía que él hace, él estaba preparando el corazón de sus discípulos. Él estaba preparando ese corazón de ellos para su crucifixión, resurrección, para saber que él iba a morir igualmente como cuando se cae la semilla de trigo al suelo y es enterrada y muere. Igualmente también sale una nueva planta. Entonces él estaba hablando de su crucifixión, muerte, sepultura, pero también de su resurrección. Por eso es que yo les enfatizo tanto acerca de estas cosas, porque esas son las cosas que Dios me ha enfatizado a mi corazón para poder vivir una vida de triunfo sobre el pecado. Amén, aleluya. Entonces, dice el versículo, ¿ok? De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Ese fue el título de la enseñanza. Pero luego dice, pero si muere, ¿lleva qué? Mucho fruto. ¿Lleva qué? Mucho fruto. Miren estas espigas tan hermosas. Estas espigas, todo por un grano de trigo, por granos de trigo que fueron sembrados. Miren todas estas espigas. Esta es la gran y última cosecha de avivamiento. Oye, yo lo creo, ¿ok? Yo lo creo. ¿Sabes por qué? Porque un grano de trigo, Jesucristo, ¿ok? Jesucristo ya fue enterrado, pero también fue resucitado para nueva vida. Así que yo veo esta cosecha de almas que viene en este gran avivamiento. Aleluya, aleluya. Entonces, vemos aquí, ¿ok? En ese versículo que es muy lindo, esto significa que ese grano de trigo que muere da una innumerable ¿qué? Cosecha. Y hemos visto a través de los siglos, desde que Jesucristo resucitó y subió a los cielos, hemos visto cómo gente viene a los pies de Cristo, cómo las almas son salvadas, cómo las almas llegan al conocimiento de la verdad en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces es innumerable la cosecha. Ahora, es innumerable la cosecha que viene en este último y gran avivamiento. El avivamiento sin precedentes que va a haber. Bueno, no lo tenía pensado hablarlo así, pero bueno, Dios está poniendo sus palabras, en mi boca y hablándoles acerca, porque sí viene una gran cosecha. Entonces, el grano de trigo que muere da una innumerable cosecha según su especie. Recordemos que la semilla siempre da según su especie. Si la semilla que fue sembrada es una semilla, de poder, que es una semilla de una nueva planta, de una nueva creación, va a ser según la especie. Ya no en la semilla del diablo, sino en una semilla incorruptible. Y vamos a dar de la misma clase de vida, incorruptible, santa y verdadera, a través de nuestras vidas. Porque es que cada semilla da de su especie. Si tú siembras un aguacate, una semilla de aguacate, pues aguacates te van a dar, ¿correcto?
Si tú siembras la palabra incorruptible en tu corazón, por la cual tú renaciste, por la cual tú tienes ahora una nueva creación, pues ¿qué vas a dar? Por favor, ¿qué vas a dar? Pues vas a dar lo de Él, de la misma especie. Vas a dar de la naturaleza de Él, porque ya eres partícipe de esa naturaleza. Bien, entonces, es muy interesante mirar este versículo, okay, 1 Corintios 15, 37. Muchas personas se nos ha hecho difícil, y me incluyo yo, porque estas cosas antes no las entendía como las estoy entendiendo ahora. He crecido, he madurado en el entendimiento, he crecido en el entendimiento de la verdad, he crecido en el entendimiento de su justicia en mí, he crecido. Pero antes no las veía de esta manera, ¿ok? Por eso me estoy incluyendo. Y miren a este versículo, 1 Corintios 15, 36. Necio, lo que tú siembras no se vivifica. O sea, cuando tú siembras la semilla, eso no se va a vivificar. Cuando Jesús sembró su vida, cuando Jesús sembró su vida, eso no se iba, ese cuerpo no se iba a volver a vivificar, sino que murió. Por eso es que la naturaleza de pecado, ese cuerpo de pecado, tenemos que verlo como muerto. ¿Okay? Y luego dice, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de grano. ¿Okay? Entonces lo que siembras no es el cuerpo. De ahí que el cuerpo de Jesucristo tuvo que ser destruido. Y tengo este aguacate que voy a estar usando las ilustraciones. ¿Okay? Tú no siembras aquí este cuerpo, ¿okay? Sino que al revés, este cuerpo es quitado. Esto te lo comes. Y lo que fue sembrado fue que la semilla. Pero esa semilla, oye bien, esa semilla, esto que siembras no se vivifica, sino que tiene que morir. Jesucristo se llevó, la simiente de la naturaleza de pecado, se llevó el cuerpo del pecado y lo que había en ese cuerpo de pecado, dado por la simiente de la serpiente al primer Adán. Él ya se lo llevó. Él ya fue crucificado, muerto y sepultado en ese cuerpo mortal de esa naturaleza caída, con esa semilla. Ya fue muerta. Bien, entonces continuamos. Entonces cuando sembramos una semilla, la semilla tiene primero que morir antes de que vuelva a vivir otra vez. Entonces ya les he mostrado la semilla. Entonces, ¿cuál semilla se estaba llevando antes? ¿Okay? ¿Cuál semilla se estaba llevando? Bueno, la que venía en su cuerpo mortal. La que venía por parte de su madre. Es bien interesante entender estas cosas. A mí me gusta meditar mucho en estas cosas. ¿Okay? La que venía en su cuerpo mortal dado por su madre. Recuerda, él no nace de una simiente o de un semen de ningún hombre. María cree al ángel y así, también el Espíritu Santo viene sobre ella y esa palabra que es espíritu y vida es, concebida en el vientre de María. Entonces, lo que es espiritual viene a ser carne. Y el verbo se hizo carne. Esto es bien hermoso. A mí me gusta meditar mucho en eso. No tengo tiempo ahora para todo esto porque yo les he enseñado mucho acerca de esto. Bien, entonces, así tenemos que entender, la parte del cuerpo, la parte del cuerpo mortal de Jesús, el que fue dado por su madre, estaba sujeto a mortandad. Ese cuerpo estaba sujeto a las cosas de un cuerpo humano mortal. Pero por eso es que él se tiene que llevar, crucifica, muere y es sepultado ese cuerpo de pecado, esa naturaleza de pecado, eso que causaba la mortandad en nuestra vida dada por el pecado. Entonces necesitamos comprender estas cosas, necesitamos ver estas cosas. Bien, por eso la muerte de Jesús debemos ver como la semilla que tenía un cuerpo mortal de una naturaleza caída fue crucificada, muerta y sepultada. Esto es, la semilla de maldad, de corrupción, de pecado de la serpiente tenía que ser muerta, tenía que ser enterrada. Esa naturaleza que vino por el primer Adán necesitaba ser crucificada, muerta y sepultada.
y con el segundo Adán se lleva a cabo esto. Por eso miren, los planes de Dios son perfectos. La sabiduría de Dios de verdad que no es en nada comparada con esa sabiduría humana. ¿Ok? No, mejor dicho, son incompatibles. Incompatibles. Las cosas de Dios son perfectas. La sabiduría de Dios es perfecta. Su santidad es perfecta, es pura, es grandiosa. ¿Okay? Es bien lindo mirar todas estas cosas. Bien, entonces tenemos que entender entonces acerca de que el cuerpo corrupto, o sea, esta parte de aquí, la parte de la carne del aguacate, ¿ok? La parte de la carne, vamos a mirar cómo este es el cuerpo humano mortal. Este es el cuerpo humano mortal. ¿Qué sucedió en el cuerpo humano mortal de Jesús? Este cuerpo humano mortal, oye, sobre su cuerpo humano mortal se lleva ¿qué? La naturaleza de pecado. ¿Qué más se lleva? Todos nuestros pecados. ¿Qué más se lleva? Todas las maldiciones. ¿Qué más se lleva? La iniquidad, las rebeliones, la desobediencia. Eso ya se los he enseñado. ¿Okay? Y si no has visto ese video, te animo para que lo veas. Entonces, miremos. Entonces, se lleva sobre su cuerpo todas estas cosas. Pero para que la semilla sea desnuda, oye, tiene el cuerpo que ser destruido. ¡Wow! De ahí que el cuerpo pecaminoso fue destruido. ¡Oh! ¿Cuándo? En la crucifixión. ¿Y cuándo murió? Cuando Él muere. ¿Y cuándo fue sepultado? Cuando Él fue sepultado. Es bien interesante mirar estas cosas. Entonces, la muerte física era necesaria en Jesús, ya que el cuerpo de pecado debía ser destruido, caer, morir. Y de la semilla, oye, de la semilla divina, de la semilla incorruptible que venía de su Padre, porque el Verbo se hizo carne, oye, ahora surgiría un nuevo cuerpo, un cuerpo de resurrección, un nuevo cuerpo de resurrección. Bien, entonces, cuando se siembra una semilla ya debe estar desnuda. ¿Cómo debe estar la semilla para sembrarse? Debe de estar desnuda. ¿No acaso el cuerpo de Jesús fue totalmente triturado, molido? Ahora mismo vamos a ver estas figuras. Dice, ok, en esto dice, el cuerpo del pecado debería ser ¿qué? Molido. Acabamos de mirar que la semilla, que la semilla tiene que ser sembrada sin el cuerpo, ¿verdad? Entonces necesitaba ser el cuerpo ¿qué? El cuerpo del pecado ¿cómo? Destruido, para que de él surgiera, para que de esa semilla incorruptible surgiera un nuevo cuerpo humano, oye, humano, pero inmortal, y con incorruptible, y con un alma inmortal. Esto es glorioso, El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu de Dios nos está enseñando hoy, para que lo medites. Entonces, vemos aquí una figura, esta es la de Mel Gibson, de la película de Mel Gibson, pero es tremenda, ¿ok? En esta figura podemos ver cómo Jesús fue molido por nuestros pecados, ¿bien? Cómo Jesús fue molido en nuestros pecados. Y luego vemos también, ¿ok? Allí vemos mi naturaleza de pecado fue crucificada. Por eso necesito entender eso de identificarme en la crucifixión, muerte y sepultura de Jesucristo. Y por eso ahora también me tengo que identificar con la resurrección, que ya lo vamos a ver, ¿ok? Entonces recuerda, lo que siembras no es el cuerpo que nacerá. Oye, lo que siembras no es el cuerpo que nacerá, sino el grano o la semilla desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Por eso es importante entender que la parte del cuerpo del pecado necesitaba ser molida, necesitaba ser destruida. ¿Okay? Y ahora yo me identifico con lo que pasó en Jesús durante el tiempo de su crucifixión, muerte y sepultura. ¿Okay? Entonces, vemos aquí que el cuerpo de pecado murió. Ustedes me dicen, pero pastora, usted siempre está diciendo estas cosas. Y yo, sí, siempre estoy diciéndolas. ¿Saben por qué? Porque estas son las cosas que va a crear dentro de nosotros un sistema de creencias verdadero, basado en la verdad de lo que ya Jesucristo hizo por nuestras vidas. Entonces necesitamos entender esto. Entonces, si yo me identifico
con el cuerpo muerto de Jesús, pues puedo decir, Señor, estoy crucificada, estoy muerta y estoy sepultada. ¿A qué? A la naturaleza de pecado. ¿No acaso el cuerpo de pecado fue destruido? ¿No acaso el cuerpo de pecado fue desmantelado? ¿No acaso el cuerpo de pecado fue triturado? ¿Cómo tienes que ver tu naturaleza de pecado en ti? Triturada, desmantelada. De verdad, así es como lo tenemos que mirar. Para que ese poder del pecado que hubo una vez en mí, al creer yo que fue desmantelado, que fue triturado, ya no tenga más poder en mí. Ya no tenga poder en mi mente ni en mi corazón. Amén. Entonces, el cuerpo del pecado, en este caso el cuerpo del pecado que murió. El cuerpo del pecado murió. Bien. Por eso el cuerpo de Jesús tuvo que ser quebrantado antes de morir. Sabemos que Jesús vino a semejanza de carne de pecado. Vamos todos a Romanos 8:3. Romanos 8:3. Entonces, porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando ¿qué? A su Hijo, ¿ok? A su Hijo, ¿en semejanza de qué? De carne de pecado. Esa carne de pecado que había en nosotros. Oye, y a causa del pecado condenó el pecado al pecado en la carne. La semilla, ¿ok? La semilla de Jesús es la palabra incorruptible. Él nació de la palabra incorruptible, pero llevaba un cuerpo como el de su madre, un cuerpo mortal, de una naturaleza caída, que necesitaba ser destruido, crucificado, muerto y sepultado. ¿Te ves tú ahora en esa crucifixión, muerte y sepultura? Es allí donde nos tenemos que ver. Es allí donde nos tenemos que ver. Bien, entonces, vamos un momentico a Isaías 53, versículo 3, porque ahí Isaías nos muestra la destrucción, ¿ok?, de este cuerpo pecaminoso. Isaías nos muestra cómo fue molido en su cuerpo, cómo él fue triturado, cómo fue que él se llevó todos estos pecados. Entonces, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado ¿qué? En quebranto. Y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. En el versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Aún, ¿okay?, el pecado entra, pero así también por el pecado entra que no solamente la muerte. Este cuerpo mortal corruptible, estaba expuesto también que a las enfermedades, a las maldiciones. Bien, pero lo vemos que está muerto. Por lo tanto, si en la llaga de Jesucristo yo fui sanada, ¿dónde están ahora las enfermedades? ¿Dónde están ahora los virus, todas las bacterias, todas las cosas que vienen al cuerpo mortal corrupto? Están muertas. Bien, ahora vamos un momentico al versículo 5. Mas él herido por nuestras rebeliones, su cuerpo fue herido por nuestras rebeliones, molido luego dice por nuestros pecados. Eso es como si yo cogiera, no lo voy a hacer porque no me quiero untar las manos, pero eso es como si yo cogiera esta pulpa, este cuerpo de este aguacate que es la pulpa, y comenzara a coger con un cuchillo y a lacerarla y hacer una pulpa, verdaderamente hacer una masa de ese cuerpo. Pues así fue el cuerpo del pecado. Así fue el cuerpo, así fue el cuerpo de la naturaleza de pecado sobre Jesucristo. Él fue molido, triturado. Entonces, ¿por qué no nos vemos así? ¿Por qué no nos vemos así? Dios mío. Yo le he pedido tanto a Dios que me dé una revelación muy profunda de esto. Yo quiero caminar en esa verdad. ¿Y tú? ¿Quieres caminar tú sabiendo que ese cuerpo de pecado fue triturado totalmente? Fue molido totalmente, porque es que aquí dice que fue molido, ¿ok?, por nuestros pecados. Luego en el versículo 6, en la última parte del versículo, dice, mas Jehová cargó en él ¿qué? El pecado de todos nosotros. ¿Pero qué le pasó al cuerpo? Donde cargó todos nuestros pecados. ¿No fue acaso crucificado como les mostré anteriormente en las otras diapositivas? ¿Pero no acaso también murió?
Esto es tremendo. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Y luego dice en el versículo 10, dice, Jehová quiso quebrantarlo, oye, quebrantó el cuerpo del pecado, sujetándolo a padecimiento. Sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. ¿No acaso Jesucristo puso su vida en expiación o en sacrificio por nuestros pecados? Entendamos estas cosas. El pecado no tiene poder ya en nosotros. ¿Qué tanto estás creyendo? ¿En qué escala estás creyendo que realmente el pecado, del 1 al 10, en qué escala estás creyendo que realmente, oye, el poder del pecado fue desmantelado dentro de ti, fue triturado, fue crucificado, muerto y sepultado? ¿En qué escala? Yo le estoy pidiendo al Señor en la escala del 10. ¿Y tú? Porque yo no quiero conformarme a estar en la escala del 1, porque en el 1 voy a estar expuesta a cuando venga la tentación, creer, no, pero es que, no, del 1 al 10 quiero estar en el 10. No he llegado todavía, por favor, no me tomen a mal, ¿ok? No he llegado todavía, pero la meta del supremo llamamiento al cual todos nosotros tenemos es llegar a la escala del 10 para manifestar, oye, el cuerpo glorioso de nuestro Señor a través de nuestras vidas, el poder de la nueva creación a través de nuestras vidas. Aleluya. Bien, entonces, todo el proceso que Jesús sufrió en su cuerpo físico por el cuerpo de pecado de nosotros, que nosotros llevábamos, era mostrarnos que el poder del pecado estaba siendo ¿qué? Estaba siendo destruido. ¿Fue destruido? Sí. ¿Fue crucificado? Sí. Ahora, ¿fue muerto? Sí, fue muerto. Fue muerto, ese pecado fue muerto, ¿ok? Por eso es que tenemos que entender en nuestros corazones, en el sistema de creencias basado en la verdad de la obra de la cruz del Calvario, que el pecado realmente sí murió. Fue destruido, crucificado, muerto y luego sepultado. Ya vamos a la sepultura, ¿ok? Entonces la semilla que produjo este cuerpo de pecado antes de caer a la tierra tenía que ser, ¿qué? Destruido. Vamos a Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez. ¿Por qué? Por todos nuestros pecados. Una sola vez por todos nuestros pecados. El justo por los injustos. Para acercarnos a Dios a través de su cuerpo. Para acercarnos a Dios a través de ¿qué? De su cuerpo. Al quitar el pecado, ¿ok? Entonces ahora nos podemos acercar a Dios. Nos podemos acercar a Dios. Ya ahorita vamos a hablar de eso. Siendo la verdad, muerto en la carne. Muerto en la carne. Oye, muerto en la carne. Muerto en la carne. Dice, pero vivificado en espíritu. Vivificado en espíritu, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Por eso es que estás muerta al pecado, en tu cuerpo de pecado estás muerta. Ya no hay tal cosa, ya no hay naturaleza de pecado, o el poder de la naturaleza de pecado ya no está más en ti, para que ahora puedas vivir en la nueva creación. Bien, entonces vimos ya, ¿ok? Vimos ya las diapositivas anteriores, la naturaleza de pecado fue crucificada, el cuerpo de pecado murió y ahora el cuerpo de pecado fue sepultado. En la enseñanza que les di acerca de la muerte espiritual a la vida espiritual, les expliqué estas cosas allí. Y vuelvo otra vez a enfatizar, por eso es que tenemos que entender lo que sucedió en la cruz del Calvario. Amén. Entonces fue sepultado. Bien interesante. Pero miren esto. Entonces aquí fue ya sepultado. Recuerde, destrucción, crucifixión, muerte y sepultura. Ahora miren a esta. ¿Ok? Miren a esta. El velo, su carne se partió ¿qué? En dos. Entendemos que el velo que estaba entre el lugar santísimo, que es el de acá atrás, ¿ok? Y entre el lugar santo. En la analogía que se hace acerca del tabernáculo, se habla acerca de que el lugar santísimo es ¿qué? Nuestro espíritu. Y el lugar santo
es nuestra alma. Entonces, ¿qué nos separaba para que nosotros no tuviéramos comunión con Dios? La naturaleza de pecado que estaba en nosotros. Pero ¿qué sucedió con esa naturaleza? Fue que molida, destruida, crucificada, muerta y sepultada. Entonces se rasga esto, se destruye esto de aquí. ¿Para qué? Mi alma necesita entender que ahora, porque ya la naturaleza de pecado, que era lo que me mantenía alejada de Dios, ya fue quitada, para ahora mi alma ahora entra en el Espíritu y toma lo del Espíritu para vivir una vida santa, una vida en la cual estamos santificados por el poder de su resurrección. Entonces, esto es tremendo. Entonces, así como el velo se rasgó en dos, el cuerpo de Jesús fue partido, molido, para darnos acceso libre y fresco a Él. Amén. Y acceso libre y fresco a Él. Entonces, vamos a Hebreos 10. Vamos a Hebreos 10, 19 al 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar ¿en dónde? En el lugar santísimo. Podemos entrar al lugar santísimo. Podemos entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque la naturaleza de pecado fue quitada. Luego dice, por la sangre de Jesucristo, Él nos lavó de todos nuestros pecados, nos perdonó, nos redimió. ¿Pero por qué? Porque se lo llevó sobre su cuerpo. Por eso su sangre, la sangre que Él derramó de ese cuerpo, nos lava ahora de todos nuestros pecados. ¡Qué tremendo! Luego en el versículo 20 dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, ¿a través de qué? De el velo, esto es su carne. Por eso el entendimiento que tenemos que tener de esta verdad con respecto a que sobre su cuerpo se llevó todos mis pecados. No hay nada que me separe ahora de Dios. No hay pecado, no hay maldición, no hay nada que me pueda separar del amor de Cristo. No hay nada que me pueda separar para que mi alma esté en comunión y mi espíritu es uno con Él. No hay nada. Mi alma necesita entender que eres una con Él ahora. Mi alma necesita entender que dentro de tu espíritu, dentro de tu espíritu está el Espíritu de Dios. Está el arca, la presencia de Dios dentro de ti. Eso es tremendo. Mi alma necesita meterse allí para gozar de la santidad, para gozar de su justicia, para gozar de todas las riquezas de gloria que tenemos en esa arca de gloria que está dentro de nosotros, que es su presencia en nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces es importante que entendamos estas cosas, ¿bien? Bien, entonces de la semilla que cayó a la tierra, de la semilla que cayó a la tierra y murió, surgió la nueva vida. De resurrección. ¿Resucitó? Sí resucitó. Sí resucitó, si no, todavía estuviéramos muertos en nuestros pecados. Todavía estuviéramos muertos en nuestros pecados. Ahora estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Ya no estamos vivos para el pecado y muertos para Dios. Ahora estamos, oye bien a esta frase, ahora estamos muertos al pecado, pero vivos en Él. Vivos para Dios. Sí podemos caminar en santidad. Sí podemos caminar en justicia. Sí podemos caminar en amor. Amén. Bien, entonces, entendemos pues, y les insisto tanto, yo sé que quedó muy claro, las palabras no se van a ver quizás como pensé, debía haber cambiado las letras, pero bueno, perdónenme, estoy aprendiendo, todavía sigo aprendiendo. Entonces, dice esta diapositiva, sin muerte no hay resurrección. Sin muerte no hay resurrección. Por eso necesitas creer que estás muerto al pecado, para que entonces haya resurrección dentro de ti. Debes morir al pecado. En todo aspecto debes morir al pecado para experimentar el poder de la resurrección.
Necesitas entender esto. Amén. Bien. Entonces, ya lo vuelvo a repetir. Sin muerte no hay resurrección. Debes morir al pecado para experimentar el poder de la resurrección. Y me van a preguntar, ¿y cómo voy a morir al pecado? Claro que sí. ¿Cómo? Creyendo la verdad de lo que sucedió en el cuerpo de Jesucristo. Abrazando esa verdad. Caminando en esa verdad. Siendo hacedora de esa verdad. Es que el problema de nosotros es que hemos tenido un conocimiento aquí de asentamiento. Claro, sí, Jesucristo murió, pero no aquí en el corazón. Necesitamos que esto llegue aquí al corazón, que tome raíz esa verdad en nosotros, para luego caminar y manifestar esa verdad en toda la plenitud a la cual Él nos ha llamado a caminar. Aleluya. Aleluya. Bien. Entonces, vamos a mirar 1 Corintios 15, 42, 44. Dice así: así también es la resurrección, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Que es lo que Pablo nos está hablando acerca de estos cuerpos. Cuando toque la trompeta serán levantados. Pero mi pregunta ahora es, ¿no acaso esto ya sucedió en mi vida espiritual? ¿Sabe usted que para usted experimentar esa resurrección cuando toque la trompeta, usted necesita haber creído esto en su vida ahora? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. 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 Por eso es necesario creer, hermanos. Por eso es necesario creer y vivir en fe. Por medio de la fe. Por medio de la fe. Vivir lo que ya sucedió en Jesucristo. Aleluya. Entonces dice, se siembra en corrupción, resucitarán en corrupción. Si no estás creyendo lo que ya fue en Jesús, ahora en tu vida, y caminando en el poder de la resurrección, cuando suene la trompeta, te quedarás. Te quedarás. Si ya yo he muerto y no he creído en esto, oye, me quedo abajo. No voy a resucitar. Así de sencillo. Entonces necesitamos entender esto para que cuando suene la trompeta realmente nosotros seamos levantados en el poder de resurrección, en el poder de un nuevo cuerpo incorruptible con un alma inmortal. Pero necesitas creerlo ahora y vivirlo ahora y caminar en esa verdad ahora. 44. Se siembra cuerpo animal. Casi siempre decimos, ¿cómo así se va a sembrar cuerpo animal? Pues sencillamente miren lo que dice en Santiago, porque muchas veces no hemos entendido. Este cuerpo humano, recuerde, que viene igualmente, no porque seamos animales, no porque seamos animales, sino que la serpiente, que es un animal, fue la que engañó. Por lo tanto, tenemos un cuerpo de pecado que es igual al cuerpo de pecado de la serpiente, esto es Satanás. Esto es muy interesante, no voy a ahondar en esto, pero sí quiero decirles lo que Santiago nos habla en el capítulo 3, porque mucha gente está de pronto diciendo, uy, pastora, ¿qué está diciendo? No, la Biblia nos está hablando acerca de que hay una naturaleza de pecado, una naturaleza de pecado animal, de serpiente en nosotros. Sí, es que necesitamos medir lo que hubo, o lo que vino del primer Adán, dado por la serpiente. Esto es serio, Y luego dice en el versículo 15, Santiago 3:15, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Terrenal, animal y diabólica, las tres cosas. Esta era la clase de naturaleza que nosotros teníamos, de la cual Jesucristo fue destruida en su cuerpo, fue crucificada, muerta y sepultada, para que ya tú no estés sujeto
ni a lo animal, ni a lo pecaminoso, ni a lo diabólico. Ya nosotros no somos hijos de la simiente de la serpiente. Esa simiente y ese cuerpo de pecado ya fueron destruidos. El golpe que se le dio a la cabeza de la serpiente fue una vez y para siempre. Así tenemos que mirarlo. Entonces continuemos porque a veces no me quiero salir. Se siembra cuerpo animal, resucitará ¿qué? Cuerpo espiritual. ¡Ja! Cuerpo espiritual. Ya no tenemos este cuerpo. Oye, sí, es verdad, yo tengo esta caparazón humana, pero dentro de mí hay un cuerpo espiritual. Yo soy espíritu. Y tengo un cuerpo que es espiritual, poderoso, de resurrección dentro de mí. Y si estoy creyendo eso, cuando suene la trompeta me voy con él. Y si me he muerto, si mi cuerpo ha cesado de tener vida, entonces cuando suene la trompeta de todas maneras resucitaré. Pero para eso tengo que creerlo ahora. Es ahora en vida que creemos estas cosas. Es ahora en vida que caminamos en el poder de la resurrección. Es ahora en vida que caminamos en el poder de la santidad. Es ahora, hermanos. ¡Aleluya! Gloria a Dios, gloria a Dios. Primera de Pedro 4, 1 al 2. Primera de Pedro 4, 1 al 2. 4, versículo 1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros. ¿Dónde padeció Cristo? En su carne. En el cuerpo mortal humano. Sujeto a mortalidad estaba. Oye, dice, ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Tenemos que estar crucificados, tenemos que mirar el pecado, oye, crucificado, muerto, sepultado, pero también nos tenemos que ver en un poder de resurrección. ¡Aleluya! Aleluya, gloria a Dios. Y luego dice en el 2, versículo 2, para no vivir el tiempo que me resta en la carne de tu vida terrenal, en este cuerpo mortal, oye bien, sin tener los deseos humanos engañosos, sino conforme a la voluntad de Dios, conforme a esa nueva creación que hay dentro de nosotros. Conforme al poder de la resurrección, y podemos hacerlo. Miren, tenemos ejemplos de muchos hombres de Dios que caminaron en una santidad, que caminaron en pureza, que caminaron alejándose del pecado. Cuando fueron tentados, echaron fuera la tentación. Escrito está, Jesús fue nuestro ejemplo. Escrito está. Cuando Él fue tentado, escrito está. Bien, entonces debemos identificarnos. Ok. Aleluya. Si mueres al pecado, me gusta esta. Este no es un versículo, es algo que yo parafraseé. Si mueres al pecado, dejarás de producir pecado en ti. Si estás creyendo que estás muerto al pecado, oye, ya no puedes vivir para el pecado. ¿Correcto? ¿Has muerto como Jesús murió? ¿Has creído? ¿Has creído en lo que sucedió en la cruz del Calvario? Cuando Jesús sobre su cuerpo se lleva tus pecados, se lleva tu naturaleza de pecado, se lleva tu ADN corrupto, podrido. ¿Estás creyendo? Puesto que Cristo al morir acabó con el pecado, también nosotros, a la semejanza a su muerte, estamos muertos al pecado. Por eso podemos romper el pecado. Por eso no tenemos que obedecerle más al pecado. El problema con nosotros es que no hemos dejado que esa verdad tome raíz profunda en nosotros. No hemos dejado que sea el fundamento de nuestra vida. Y también otra cosa importante es que no hemos determinado verdaderamente lo que nos dijo Primera de Pedro 4, 1, 2. Teniendo ese mismo, armado de ese mismo pensamiento. Estar igual que Él, muerto en la cruz, crucificado, sepultado al pecado. No lo hemos tenido. Entonces, necesitamos tomar determinaciones, hermanos.
¿Cuánto reflexionas tú en estos versículos? Yo personalmente, ¿ok? El Señor me ha llevado a eso porque se lo he pedido. También es verdad que yo he determinado y se lo he pedido. Y yo reflexiono mucho en estas cosas. Yo medito en estas cosas. Yo me veo muerta al pecado, pero también me veo resucitada. Me veo resucitada. Me veo levantada en los lugares celestiales, bendecida con toda bendición. En la presencia de Él, cara a cara con Él, es que tengo todas las bendiciones. Aleluya, aleluya. Bien, entonces debemos identificarnos con la muerte de Jesús. Por la fe debemos de llevar una vida crucificada, muerta, sepultada del viejo hombre, pero también en la semejanza de Él vivir una vida de resurrección en la nueva creación. Gloria a Dios, gloria a Dios. Jesús nos habló muchas veces acerca de no amar nuestra vida, de no amar nuestra vida. Oye bien, no amar nuestra vida, no amar las cosas de este mundo. En la enseñanza de esta semana que pasó, les estuve hablando acerca de eso. Les estuve hablando, si amamos a Dios y decimos que amamos a Dios, tenemos que aborrecer estas cosas del mundo, hermanos. Tenemos que aborrecer el carácter del mundo, tenemos que aborrecer estas cosas. Y dice así, Juan 12:25. Dice, el que ama su vida, ¿qué? La perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Aferrarse desesperadamente a una vida definida simplemente por el reino del alma o este reino almático. Cuando tú comienzas a caminar en tu alma, cuando tú comienzas a dejar que los engaños del corazón, que los deseos de la carne comiencen a tomar lugar, ¿estás amando qué? Estás amando la vida. ¿Estás amando qué? El alma, pero para perdición. Estás amándola. Y dice claramente el versículo, ¿ok? El que ama su vida, el que ama todo lo que venga por la parte almática de su naturaleza de pecado, la perderá. Pero el que aborrece su vida, o sea, el que aborrece todo aquello que viene de su parte de naturaleza de pecado, a todo aquello que viene de su parte almática, entonces dice que para vida eterna la guardará. Pues yo quiero que mi alma sea guardada en el Espíritu. Y la Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:23, Espíritu, alma y cuerpo serán guardados irreprensibles hasta la venida de Él. Entonces necesitamos creer todas estas cosas, amados míos. Gálatas 2:20 es otro versículo que me gusta mucho. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificada, ya no vivo yo, sino Cristo es el que vive en mí. Y lo que ahora vivo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué tanto reflexionas en este versículo? ¿Qué tanto te ha tocado trabajo a ser hacedora de este versículo? Porque la cuestión no es solamente reflexionar, no es solamente meditar, no es solamente tener el conocimiento aquí, es traerlo aquí, enraizarlo aquí, ponerlo aquí, mejor dicho, para luego caminar en lo que estás creyendo aquí, en tu espíritu, en tu corazón. ¿Cuánto lo hacemos? Romanos 6:6. Este versículo es muy lindo, me gusta. Dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado. Póngale, crucificado, muerto y sepultado. Yo lo pongo de esa manera. Yo parafraseo la palabra de Dios. Yo la parafraseo. ¿Ok? Aquí Pablo está diciendo crucificado, pero también estamos viendo que hay muerte y hay ¿qué? Sepultura de ese cuerpo, juntamente con Jesús. ¿Para qué? Para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. ¿No fue acaso Él en la cruz llevándose eso? ¿No acaso Él desmanteló el poder del pecado? ¿Cuándo? Cuando fue triturado, molido por nuestros pecados, cuando fue crucificado, cuando fue muerto y cuando fue sepultado. Por favor, amados, que sea la verdad ahora entrando y penetrando a su corazón con respecto a esto. Y luego dice que este viejo hombre ya no tiene poder, el hombre viejo no tiene poder. De modo tal que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo ya pasó, el hombre viejo ya no tiene poder en ti. Y luego dice, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido.
En la parte de la santificación que va paulatina y progresivamente, oye, nosotros tenemos que destruir, y no es de un día. La cruz se lleva todos los días, negándote a ti misma, negándote a los deseos de la carne, negándote a los deseos del pecado, negándote a los deseos de engaño que vienen por parte del mundo, a la vanagloria del mundo, a los deseos de los ojos. Es negarte todos los días. Todos los días. Todos los días. Entonces, cuando caemos en la tentación del pecado, estamos siendo engañados, pensando que el pecado todavía tiene poder en nosotros, cuando no es así. Debemos caer en la tierra y morir por fe, para que haya una vida nueva, una vida productiva, una vida fructífera. ¿Realmente hemos entendido que estamos muertos al pecado y vivos para Dios? Es verdad, hemos tenido un asentamiento mental, hemos conocido, pero hemos dejado que esa verdad entre, tome raíz, sea el fundamento de nuestro caminar cristiano. Estamos siendo ahora hacedores, estamos caminando en esa verdad. No me basta conocer la verdad, necesito también caminar en la verdad. Aleluya, aleluya. Dice la palabra que después de que fue crucificado, su cadáver fue bajado de la cruz. Y quiero enfatizar en esto, ¿ok? Esto es que después de que fue molido el cuerpo de pecado llega a morir y fue un cadáver. Pero luego también nos dice que ese cadáver fue sepultado. Fue la semilla de maldad que produjo ese cuerpo de maldad muerta. Si la simiente de la serpiente era la que estaba en nosotros, mi pregunta aquí, y ahora en el cuerpo de Jesús fue destruido el cuerpo de pecado, ¿cómo le queda la cabeza? ¿No acaso la Biblia nos enseña que Él le dio el golpe mortal en la cabeza de la serpiente? ¿No acaso esa fue la promesa que Dios nos dio en Génesis 3:15? La simiente, el verbo encarnado, la palabra encarnada, oye, se hizo hombre y le dio el golpe mortal a la cabeza de la serpiente. ¿Cuándo? ¿Dónde? En la cruz, y luego cuando bajó a los infiernos. ¿Estás creyendo toda esta verdad? Porque es que es una sola verdad, con muchos derivados, pero es una sola verdad. Aleluya. Entonces, en esta diapositiva dije, ahora yo quiero que usted se vea como un cadáver, muerta, el cuerpo de pecado destruido, pero también muerto y sepultado. Ahora quiero hacerles una pregunta, ¿ok? ¿Será que el pecado tiene poder en un muerto? ¿Cuántos han ido a funerales? Todos hemos ido a funerales. ¿Cuántos hemos visto un muerto? Todos hemos visto un muerto. Por eso es tan importante entender que los apóstoles dieron testimonio de que el cuerpo de Jesús estaba muerto, de que el cuerpo de Jesús fue sepultado, pero también dieron testimonio, oye, de que ese cuerpo que fue sepultado, igualmente surgió un nuevo cuerpo, que es el nuevo cuerpo glorificado de resurrección que todos nosotros debemos de creer y andar ahora en esta tierra con ese cuerpo glorioso resucitado. Volvamos otra vez. ¿Será que el pecado tiene poder en un muerto? ¿Será que la brujería puede hacer efecto en un cuerpo muerto? Esto es muy interesante mirarlo. ¿Será que la enfermedad, el virus, cualquier enfermedad pueda tener un efecto en un cuerpo muerto? ¿Será que yo puedo a un cadáver inocularle un virus, ¿ok? Un virus, y pueda tener alguna reacción con respecto a ese virus? No. ¿Por qué? Porque es un cadáver, porque está muerto. La ley del espíritu de vida, ahora soy un espíritu que tiene un cuerpo glorioso por medio de la fe en lo que ya Jesús hizo, ¿ok? La fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Entonces, si ya en Él nosotros somos cadáveres, muertos al pecado, nada, ni enfermedad, ni maldición, ni brujería
tiene poder sobre un cuerpo muerto. Reflexiona en eso. En eso he estado reflexionando. El cáncer no tiene poder sobre un cuerpo muerto. ¿Cómo te estás viendo? Comencemos a vernos muertas al pecado, muertas a una naturaleza de pecado. Muertas, somos un cadáver, pero ahora hemos resucitado también para tener un cuerpo glorioso resucitado. Amén. ¿Ok? Bien, entonces, pero en el espíritu de la verdad, oye bien, pero en el espíritu de la verdad podemos declarar cosas como, por lo que estoy muerta al pecado, no tengo por qué ser engañada por el pecado. Oye a eso. Necesitamos hacer declaraciones. Oye, en línea con la verdad de lo que ya sucedió en la cruz del Calvario y en línea con la verdad de la resurrección de Jesucristo. Por lo que estoy muerta al pecado, no tengo por qué ser engañada al pecado. Por lo que fui engendrada de una nueva simiente, la simiente incorruptible. Y en esta simiente incorruptible, que es la simiente de Dios por la cual he renacido, no hay pecado. Por lo tanto, no tengo por qué dejarme engañar del pecado. ¿Hemos reflexionado en estas cosas? ¿Hemos meditado en estas cosas? Mi espíritu ya no es, mi espíritu ya no es a la imagen del pecado, sino a la imagen de Cristo. Ya no tengo un entendimiento entenebrecido, hermanos. Los ojos del entendimiento fueron alumbrados. Vi a luz la verdad cuando acepté a Cristo en mi corazón. Entonces, pero en el espíritu de la verdad mi espíritu ya no es la imagen del pecado, sino a la imagen de Cristo. Y pregunto, ¿fue Cristo sin pecado? Llevaba un cuerpo mortal de naturaleza caída, pero su simiente, su espíritu, su alma, ¿eran puros y santos y sin mancha? Sí. Entonces, ¿por qué mejor no vernos en esa naturaleza incorrupta, en esa naturaleza sin pecado, de una nueva simiente en la que he renacido, para así no darle cabida al pecado? De una fuente no puede salir agua salada y agua dulce. No podemos pretender el decir que estamos muertos al pecado y luego continuar pecando. Eso es dualidad. Nosotros no tenemos dos naturalezas en este cuerpo humano. Tenemos la naturaleza ahora divina de Dios, de la cual somos partícipes, porque la otra naturaleza, como he creído, fue crucificada, muerta y sepultada, y he resucitado en la nueva. No puede haber dualidad, hermanos amados. No puede haber dualidad en nuestros corazones. Amén. Bien, ¿cómo un hombre muerto y sepultado al pecado puede estar todavía vivo al pecado? ¿Cómo puede estar un hombre muerto, un cadáver, dejarse llevar por los deseos engañosos de su carne? Nuestro corazón tiene el problema de la dualidad. Esto es, que existe de dos caracteres, que eso ya lo habían explicado un momentico antes. ¿Okay? Nosotros no tenemos estas dos naturalezas, la de pecado y la divina. Nosotros tenemos ahora una naturaleza, divina de Dios en nosotros, porque hemos resucitado en una nueva creación. Se nos fue dado un nuevo espíritu, se nos fue dado un nuevo corazón. Y se nos fue dado el Espíritu de Dios en nosotros, para que sea uno con mi espíritu. Se nos ha dado el poder de la resurrección para creer que realmente estamos resucitados en un cuerpo glorioso, como resucitó Cristo, y que estamos sentados en los lugares celestiales. Para que le estés sirviendo a las dos naturalezas, la del pecado y la nueva creación. Hemos vivido una vida cristiana de dualidades. Queremos estar sirviendo a Dios con estas dos, pero no se puede así. O creemos en una y definitivamente que caminamos en el poder de la nueva creación, creyendo en una sola naturaleza en nosotros, que es la naturaleza divina por la que hemos renacido. Y tenemos que determinar que la otra
ya fue crucificada, muerta y sepultada. Y allí soy humana, para que le esté sirviendo a las dos naturalezas, la del pecado y la nueva creación. Hemos vivido una vida cristiana de dualidades. Queremos estar sirviendo a Dios con las dos. Cuando ya estamos muertos a la naturaleza de pecado, pero continuamos dejándonos engañar de algo que ya en nosotros está muerto, el pecado. Mientras que el sistema de creencias falsos se mantenga gobernando, hay más posibilidades de pecar. Mientras digas en tu corazón, soy humana, ay, por eso peco, serán menos las posibilidades de que vivas una vida de triunfo sobre el pecado. Cuando tenemos palabras como, pero entienda, soy humana, me equivoqué. Cuando tenemos excusas con respecto a el pecado. Pero tú sabes, mi padre fue así, yo también soy así. Cuando tenemos excusas con respecto a decir cosas como, es que la persona, la otra, me sacó la piedra. Cuando siempre va a haber justificaciones de nuestros actos pecaminosos, oye, significa que la verdad todavía no está enraizada en ti. Así de sencillo. Pero cuando comienzas a entender de lo que ya fuiste en Cristo, crucificada, muerta, sepultada, y luego fuiste levantada en el poder de la resurrección para caminar en esa resurrección, las cosas son diferentes. Veremos la perspectiva del pecado de una manera diferente. Veremos este cuerpo mortal de una manera diferente. Ya no esclavos al pecado, sino esclavos a la justicia. Nuestro corazón nuestro corazón, que es un nuevo corazón, que es el nuevo corazón de carne, del cual el Espíritu Santo escribe en ese nuevo corazón. Ya cuando vaya a ser tentado con el mal, cerrará la puerta y dirá, aquí no puede entrar. ¿Por qué? Porque tengo un nuevo corazón, porque tengo una nueva simiente, porque tengo, una nueva creación, porque soy una nueva creación. Qué diferente las cosas cuando las vemos desde otras perspectivas de triunfo, de victoria con respecto al pecado en nuestras vidas. No voy a caer en la tentación, ni debo. ¿Por qué no comenzamos a pensar en eso así? Ni tengo que caer porque tengo un espíritu nuevo en mí, engendrado por la simiente incorruptible, la del espíritu. Soy espíritu que tiene un cuerpo glorioso, resucitado. Esta simiente incorruptible es una simiente sin pecado, sin mancha, es pura. Tal como es Jesús, ahora soy yo aquí en esta tierra. La mayoría de las veces nos vemos en el fracaso del pecado, en la derrota del pecado, en las frustraciones del pecado, en las desilusiones que muchas veces vienen a nosotros por nosotros mismos, por nuestros actuares incorrectos. Pero ¿por qué no comenzamos a vernos diferente? ¿Por qué no comenzamos a vernos en el poder de la resurrección y caminar en el poder de la resurrección, viéndonos muertos al pecado, pero vivos en el poder de la resurrección? Cristo es sin pecado. Y estoy resucitada en su gloriosa resurrección. Tengo un corazón donde la palabra se hizo carne. No tengo que ser tentada por el mal. Tú determinas caer en la tentación, pero tú no tienes por qué ser tentada con el mal. Si hay un corazón bueno, si hay un corazón bueno, de una simiente santa, de una simiente incorruptible, y si tu corazón ahora ha crecido en esa nueva creación, tú puedes determinar no caer en el mal. No es pecado ser tentados, es dejar que el corazón caiga en la tentación. Pero el problema de nosotros muchas veces ha sido que no hemos entendido lo que ya está en nosotros, lo que ya tenemos en este nuevo corazón. Si nuestro corazón viene de una nueva simiente incorruptible sin pecado, deja que ese amor de Dios que fue derramado a tu corazón te llene de manera tal que en el amor no haremos nada injusto. En el amor no haremos nada indebido, porque el amor no se rinde al mal. El amor quiere hacer siempre el bien. Entiende estas cosas tan profundas. Bien,
Entonces, con esto ya quiero cerrar, ¿ok? Quiero cerrar. Un muerto no puede ser tentado por el mal porque está muerto. Un muerto no puede estar tentado por el mal porque está muerto. Quizás te pregunte qué significa todo esto. Bueno, todo es todo. Si estamos muertos al pecado, estamos muertos a todas las manifestaciones del pecado. La vida de abundancia es auténtica, es un bien arduo de conquistar, tan arduo que muchos hoy están convencidos de que es imposible alcanzarla, pero ¿no se habrán cansado de buscar de esta vida allí donde no se encuentra? ¿O no se habrán equivocado en el modo de buscarla? El Señor Jesús nos ofrece la vida de abundancia verdadera, auténtica. El amar a Jesús, seguirle, es lo que nos proporciona esa vida de abundancia. Él conoce al ser humano, conoce de nuestros anhelos más profundos y sabe cómo saciarlos. Dios quiere tanto esa vida para nosotros que Él mismo se hizo hombre para enseñarnos el camino a seguir. ¿Y cuál es el camino que Él nos muestra para alcanzar la vida de abundancia en este cuerpo mortal? Repito esa pregunta. ¿Cuál es el camino que Él nos muestra para alcanzar la vida de abundancia en este cuerpo mortal? Es el camino del morir para vivir. El morir para dejar que Él viva en nosotros. Creerle al Señor es esencial. Debemos tener absoluta certeza de que las cosas son como Él dice. De modo que toda nuestra vida cotidiana, decisiones y acciones se orienten en la dirección que Él nos señala. Confiemos en Él. Hagamos lo que Él dice. Seamos hacedores de su palabra. Vivamos una vida cristiana radical, intensa, comprometida. Aspiremos a ser santos, porque sí somos santos. La semilla que está dentro de usted es santa, sin pecado, es pura. Entonces sí podemos. Creámoslo primero que todo y luego seamos hacedores de lo que estamos creyendo. Y si el Señor te pide alguna renuncia o sacrificio, abrázate a la cruz con fuerza, con decisión, con coraje. Aunque te cueste, aunque te duela, ofrece tu vida en la cruz como Él lo hizo. Conclusión, no tengas miedo a morir a ti mismo, a tus deseos, a los placeres del mundo, a los vicios del pecado, a la vida desordenada, a las cosas que sí te detienen a tener la vida que Él nos ofrece. Sigue a Jesús, lleva la vida pura, limpia, justa, honesta, íntegra y santa. No cedas a los pensamientos que vienen a ti. Eso me cuesta mucho, ya no puedo más, esto es muy difícil, esta vida cristiana ya no la aguanto, etcétera, etcétera. Esto no es para mí. Quita esos pensamientos antes de que lleguen aquí al corazón. Si mantienes estos pensamientos, terminarás como un cristiano mediocre, como tristemente vemos que es la mayoría del cristianismo. Un cristiano tibio que es incapaz de seguir a Cristo. Tú, en cambio, cuando experimentes que ya no puedes más, implora la gracia del Señor y repítete siempre un poquito más. Oponte a la ley del pecado que ya fue destruido dentro de ti, de la cual ya fuiste liberado, para que tengas una mayor generosidad, magnanimidad y exigencia personal. Oponte a la ley del pecado. Mírala muerta dentro de ti. Oponte ante los reclamos del hombre viejo que se resiste a morir, ante las voces de los mediocres que nos dicen que no hay por qué exagerar, que prevalezca en tu mente y corazón la voz del Señor que te invita a aspirar a la máxima perfección y santidad. Vosotros sed perfectos porque es perfecto vuestro Padre Celestial. Sed santos porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. Cuando estés siguiendo al Señor y algo te cueste, cuando el Señor te pida que renuncies a algo, un sacrificio, cuando el Señor te pida dar un paso más, ser más generoso, no te eches para atrás, no le digas ya no más. Asume las exigencias de la vida cristiana con valor, con grandeza de espíritu, con firmeza. Y si te experimentarás frágil, si crees que ya no puedes más o que es demasiado para ti, acude al Señor para pedirle las fuerzas que a ti te faltan.
Ora más, con más intensidad. Pídele al Señor que te ayude a cumplir su plan, para que te dé la gracia necesaria para poder seguir adelante y no desfallecer, no tirar la toalla en tu vida cristiana. Si se lo pides con terca persistencia, Él vendrá en tu auxilio de tu fragilidad y tu debilidad. Con el tiempo, tu paciencia y perseverancia en la lucha verás brotar frutos maravillosos. Y verás que en Cristo sí puedes tener contentamiento y tener una vida de abundancia. Buenos hermanos, con esto pues doy terminada la enseñanza. Quiero de verdad, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que esta palabra llegue profundamente a tu espíritu, se enraíce, tome lugar en tu corazón, para que de verdad tomes determinaciones radicales en tu vida para no pecar. Realmente hemos tenido este sistema de creencia falso en nuestro corazón que no se puede dejar de pecar. Pero ¿sabes qué? Sí se puede dejar de pecar. Y son muchas las cosas que se muestran claramente, las razones por las cuales sí podemos dejar de pecar. Son más las razones del hecho de que sí podemos dejar de pecar que las otras razones que el sistema de creencias falsos nos ha dado. Padre, Señor, oro por cada persona en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Yo te pido de una manera especial, Señor amado, que cada uno de ellos pueda entender esta verdad, Señor, para que cuando sean tentados con el mal, cuando sean tentados por el pecado, Señor, ellos puedan ser firmes y decir, no tengo por qué ceder o sucumbir a la tentación de ninguna clase de tentación. Oro, Señor amado, para que realmente esta verdad acerca de estar crucificados, muertos y sepultados en Cristo Jesús, pero también resucitados en el poder de su resurrección, sea palpable, sea el comer de todos sus días, sea, Señor amado, la manifestación esa gloriosa de ese cuerpo resucitado a través de cada uno de mis hermanos. Bueno, hermanos, Dios les bendiga.